Bien, vamos a hacer una presentación bastante general sobre el programa de Hidro. Entonces, el programa de Hidro se denomina Diseño de Estructuras Hidráulicas para Irrigación y Drenaje, y RO es pues el nombre del autor, o sea, mi nombre es Random Ortiz Calle, ¿no? Bien, creo que este programa es de mucha utilidad para ingenieros agrícolas, ingenieros agrónomos que trabajan en riego y ingenieros civiles que también trabajan en temas riego. Entonces es una herramienta muy poderosa para poder resolver muchos problemas que yo tengo, ¿no? Empezamos desde cálculo de requerimientos de riego hasta terminar diseñando una red de tuberías o una red de canales. Entonces, este programa tiene los siguientes módulos técnicos, que sería hidráulica aplicada, estructuras hidráulicas, riego presurizado, drenaje agrícola, hidrología y sedimentos, ¿no? Podemos de alguna manera calcular. Entonces, en inicio tenemos alguna información acerca de Hidro, es decir, sobre el autor, ¿no? Tenemos una calculadora, que es una herramienta que podemos utilizar para hacer cálculos. Tenemos un convertidor de unidades. Este convertidor de unidades, de unidades de longitud, de área, de peso, de volumen, caudal, presión y riego, ¿no? Entonces, sin ningún problema podemos utilizar. Licencia, aquí es donde nosotros vamos a generar el código. Este código me lo envían a mí y tenemos que volver a ingresar el código enviado, ingresar aquí para que pueda operar el programa. Caso contrario, el programa no funciona, ¿no? Y en variables, entonces si por ejemplo queremos nosotros trabajar a diferentes condiciones, latitud o altitud, entonces tenemos que ajustar la gravedad terrestre y la viscosidad cinemática a partir de la temperatura. Entonces hay que recordar que todas esas variables están dadas para condiciones estándar, en este caso latitud 45 grados a 0 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces, sí, o sea, cuando se ajusta hay unas ligeras variaciones, pero alguien que quiera trabajar o ajustar estos valores no hay problema. Entonces, si ajustamos, simplemente presionamos calcular y guardar. Entonces se grabarían estos valores de un archivo base que utilice el programa para todos los módulos de hidráulica. Bien, en hidráulica aplicada nosotros tenemos varios módulos: ancho crítico, flujo gradualmente variado, máxima eficiencia hidráulica, orificios y compuertas, tirantes, podemos calcular tirante crítico, normal, los pares conjugados y vertederos, ¿no? Solo voy a ver uno de estos módulos nomás acá. Entonces tenemos vertederos, por ejemplo, rectangular, rectangular con contracciones, triangular, Cipoletti, circular, vertederos de cresta ancha, tenemos rectangular, trapezoidal, triangular, Krieger, ¿no? Entonces podemos escoger aquí y vamos ingresando la información y vamos obteniendo los cálculos. En estructuras hidráulicas podemos calcular canales. En canales podemos determinar la rugosidad, percolación y evaporación. Algunos parámetros técnicos que son muy indispensables manejar en el tema de hidráulica: un diseño de canal y diámetro de piedra. Tenemos acueductos, alcantarillas, un aliviadero lateral, bocatomas. Bueno, de bocatomas hay una infinidad de diseños, pero acá se centra solo en dos modelos típicos: caídas, un desarenador, obras de división de partición de caudales, obras de medición de caudales, que son vertederos de pared ancha, vertederos de pared delgada, rápidas, regulación de nivel o pico de pato, tenemos reservorios, sifones invertidos y tomas de entrega en finca, ¿no? Entonces aquí podemos calcular un montón de opciones que hay para calcular los vertederos. Vale la pena indicar de que para cada uno de estos modelos existe un video desarrollado en el cual se pueda ver cómo se ingresan los datos, ¿no? Y adicionalmente hay el manual. En riego presurizado tenemos agronomía del riego, dimensionamiento de equipo de riego, parcela de riego, lateral y múltiple, conducciones, una red abierta de tuberías, 25, 50, 100 hectáreas sin ningún problema, sifones, tubería simple, si quiero calcular
el diámetro equivalente, velocidad en tuberías. La versión 1.5 se diferencia de las otras, es porque tanto en el módulo de conducción como en tubería simple ahora se incorpora el dimensionamiento de las tuberías, tomando en cuenta el costo mínimo, es decir, cuando tengo conducciones en las cuales requiero estaciones de bombeo. Entonces el programa me determina cuál sería el diámetro óptimo en función de los costos. Y en las redes abiertas de tuberías, por ejemplo, es un módulo que a mí me gusta. Bueno, primero me llevó un año hacerlo y lo tenemos aquí simplificado. Entonces la opción que me proporciona esta red abierta es de al menos calcular los diámetros de la tubería en función de la velocidad. Es decir, en función de la velocidad del agua me va a calcular el diámetro, y en función de eso puedo ir ajustando una red de tuberías, ¿no? Entonces calculamos las presiones y los gráficos de coordenadas sin ningún inconveniente. Igual el módulo de conducción, entonces hoy en día me permite hacer lo mismo, calcular una conducción cuando tenga una red de conducción con su levantamiento topográfico, con el perfil. Entonces puedo ingresarlo fácilmente aquí sin ningún inconveniente. Luego en drenaje agrícola, pues bueno, este es el mismo que siempre ha estado ahí. Me permite calcular la separación entre emisores para flujo permanente, dependiendo si es una zanja más tubería o es una tubería, ¿no? Si va en una capa impermeable, un estrato homogéneo entre los dos estratos, estrato superior o en el estrato inferior. Bueno, los especialistas en drenaje saben de qué estoy hablando. Si quiero calcular la separación de emisores para flujo no permanente, por zanjas, tuberías o tubería, ¿no? Por Glover-Dunn, la fluctuación de la variación de la tabla freática. Si queremos calcular un dren lateral, es decir, tenemos una red de drenaje, un sistema compuesto, entonces vamos a diseñar el dren lateral y el principal, el dren colector principal, calcularíamos acá. Y un dren interceptor, tengo una montaña, mi área de riego, entonces necesito evacuar toda esa cantidad de agua para que no me ingrese a la parte de riego. Entonces vamos a calcularlo fácilmente con este módulo. En hidrología tenemos el módulo nuevo de Hidro 1.5, que es el cálculo de necesidades hídricas de los cultivos. Entonces podemos determinar fácilmente, hacer una pequeña planificación agronómica de cómo quedaría mi sistema de riego, cuáles serían los caudales de captación, el volumen del reservorio y cuál sería el caudal disponible a la salida del reservorio. También tenemos evapotranspiración potencial. Este es un módulo muy completo, es un módulo muy completo, el módulo de evapotranspiración, porque me permite hacer evaluaciones de métodos, de diferentes métodos, análisis de series, es decir, puedo contrastar, por ejemplo, me calcula la evapotranspiración por Pema Montey, Faust Radiación, Jensen, Anheise, McKing, Priestler, Taylor, Hargreaves, Thorwine, modificado, Turk, Schendel, Irmac, una infinidad de modelos. Y a la final después me permite a mí aquí contrastar modelo con modelo y determinar cuál es el MAE, el error medio absoluto, la raíz cuadrada del error medio absoluto, sacar el coeficiente de correlación. Y entonces puedo analizar varios métodos de evapotranspiración sin ningún inconveniente, que esta información hay que utilizarla en el módulo de necesidad hídrica de los cultivos. Luego tengo eventos máximos como Gumbel, por ejemplo, cuál sería para una serie dada el valor máximo para cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Para un cierto periodo de retorno. Y tenemos caudales, por ejemplo, unos métodos simples, como calcularíamos el caudal de una cuenca, una cuenquita. Por métodos generales, si utilizamos el coeficiente de escorrentía, y cómo determinamos el módulo de drenaje, es decir, estamos en una zona donde tenemos abundante lluvia y queremos calcular cuál es el módulo de drenaje. Entonces aquí tenemos el procedimiento para calcular el módulo de drenaje. Cuando hablo del módulo de drenaje me estoy refiriendo
cuál sería el caudal que yo voy a drenar o de una hectárea, así como conocemos el módulo de riego, también hay módulo de drenaje, a lo mejor 10 litros por segundo, 8 litros por segundo por hectárea, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar los drenes laterales, los drenes secundarios o colectores en la estación de bombeo. Bien, y finalmente tenemos en sedimentos. En sedimentos es simplemente para poder determinar la cantidad de sedimentos que me va a arrastrar un determinado cauce con ciertas características hidráulicas. Por ejemplo, un río X y quiero calcular la cantidad de sedimentos, entonces puedo calcular fácilmente cuál sería la cantidad de sedimentos en toneladas por día, digamos, en una crecida, ¿no? Y luego ver cómo se distribuyeron esos sedimentos en la columna de agua. Entonces, estos programas me permiten fácilmente, por ejemplo, cuando quiero hacer diseño de captaciones, cuál sería la altura mínima de la parte baja de la rejilla de captación, por ejemplo. Entonces, para un evento máximo podemos determinar, por ejemplo, una crecida de una determinada altura, caudal, velocidad, pero no podemos saber la concentración de sedimentos. Entonces este programa me permite determinar, por ejemplo, la máxima cantidad de sedimentos se va a concentrar a los primeros, por ejemplo, a los primeros hasta los 50 centímetros, por ejemplo, para estas características. Y la concentración es de 959 partes por millón, ¿sí? Entonces, pero la máxima concentración, por ejemplo, está 4000, está hasta 30 centímetros de profundidad, es decir, desde el fondo del cauce. Entonces ya tengo una idea bien clara de qué altura debe ir la ventana o la rejilla para captar la menor cantidad de sedimentos, ¿no? Bien, entonces esto es todo lo que podemos hacer con dehidro, y para cada uno de estos de cada uno de los módulos de diseño de canales puedo hacer una red de canales y no tengo ningún problema en diseñar una red de canales. Y entonces también en el blog de hidro tenemos los diferentes módulos de cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el blog de hidráulica podemos ver los módulos que podemos ver. Entonces aquí está una lista, ¿no? Para cada uno de los modelos. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos aquí tenemos, por ejemplo, el blog. Entonces tenemos todos los para el módulo de red de tuberías. Ya tenemos uno nuevo ajustado, la versión 1.4. Esos van a seguir ahí porque muchas veces tienen información importante. Cómo utilizamos el módulo de evapotranspiración de referencia, conducciones. Bueno, vamos a tener conducción 3, válvulas de purga, cómo dimensionamos las válvulas de aire, flujo gradualmente variado, diseño de sistemas de drenaje, diseño de canales de riego y drenaje, vertedero de cresta, transporte de sedimentos, rápidas, partidor, caídas, desarenador. Bueno, ahí tenemos ahora eso, y tenemos todos los módulos que vamos a utilizar aquí: riego parcelario, sifón, etcétera, etcétera. Entonces todos los módulos del programa están en la web, ¿no? Entonces fácilmente podemos utilizar el programa sin ningún inconveniente, y está hecho en un ambiente muy, muy simple. Bien, entonces vale la pena indicar de que este programa salió casi en el 2015-2016. Pues bueno, hay colegas que lo tienen desde México hasta la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. En Colombia tengo un amigo ahí en Cúcuta de una universidad que, bueno, no me ha escrito porque quedamos en que se le podía hacer ceder para un laboratorio. En República Dominicana también hay un colega, en México.
Y bueno, la idea es de que este programa es único, no hay otro, es muy completo. Yo puedo diseñar un proyecto de riego solito, un proyecto de 1000, 2000 hectáreas en una semana sin ningún problema, con todas estas herramientas que tengo. Ya lo otro, que son cuestiones de gráficos, costos, es otra fase. Entonces el programa de hidro se concentra en hacer el diseño hidráulico, el dimensionamiento hidráulico. Entonces eso me permite a mí hacer varias corridas y hacer un análisis muy robusto de qué obras voy a hacer. Entonces lo pueden utilizar ingenieros mecánicos, que ellos también hacen por tema de las hidroeléctricas, hacen diseño de captaciones y desarenadores, canales, tuberías. Entonces también tienen la opción de ser utilizados por ellos. Los ingenieros agrónomos, bueno, ellos están más metidos en el tema del riego parcelario. Entonces tenemos aquí para hacer riego parcelario sin ningún problema una pequeña red de tuberías. Lo pueden hacer fácilmente, ¿no? Yo, por ejemplo, con la red de riego me puedo hacer 100 hectáreas sin ningún problema, y el trabajo duro es el de hacer la red, con programar la red de tuberías. Igual una red de canales, no tengo ningún problema en diseñarme una red de canales para 1000, 2000, 5000 hectáreas, sí, sin ningún problema, ¿no? Entonces es un programa hecho que puede ser también utilizado por ingenieros civiles, que ellos también están relacionados con el riego, el drenaje. Entonces podemos utilizar acá, ¿no? Si bien es cierto, hay HEC-RAS, hay todo lo demás, pero de hidro es un complemento para esos programas, ¿no? Por ejemplo, con toda la versatilidad que tiene ahora, ya es mucho más robusto. Yo diría, por ejemplo, en redes de tuberías, claro, de hidro tiene algunas desventajas que no es visible, pero ya yendo al plano técnico, por ejemplo, es mucho más robusto de hidro que Panet, porque de hidro me permite utilizar tuberías en base a la clase, es decir, poner la clase de la tubería en función de la estática. Me calcula golpe y ariete, lo cual no tiene Panet, y adicionalmente me permite hacer un dimensionamiento bastante bueno de las tuberías, que es en base a la velocidad del agua, ¿no? Entonces son algunas ventajas que existen. Sin embargo, se puede trabajar con los dos, Panet y de hidro, y sacar las mejores ventajas de los dos programas, y a la final no le pido favor a ningún otro programa que es demasiado costoso, ¿no? Bien, entonces para los que trabajan en drenaje agrícola, tenemos acá todos los drenes, tenemos los canales para poder hacer una dimensión de canales desde el punto de vista o por el método de la fuerza tractriz o el método de la no erosión. Entonces, y tenemos el manual, ¿no? Entonces el manual es un documento muy completo con una parte primero hidráulica técnica, en donde están descritas muchas de las formulaciones de las cuales tiene de hidro, y luego ya el modelo, cómo ingresamos datos en cada una de los módulos que vamos a utilizar. Bien, entonces esta es versión 1.5, versión 1.6 no sé cuándo saldrá, pero por ahí creo que está completo ya todo lo que quería, ¿no? Normalmente soy un especialista en riego, y para diseñar un sistema de riego se parte desde necesidades hídricas, haciendo análisis de evapotranspiración, calculando caudales, haciendo una planificación agronómica, y bueno, ya luego yendo al campo. Entonces tenemos todo ahora ya en de hidro, en un solo programa todo. Entonces de hidro no viene dividido por módulos, sino viene completo. O sea, eso quiere decir que porque vamos a pedir un módulo tiene un precio diferente, ¿no? Y el precio es algo muy económico, es un precio módico, simbólico, para todas las ventajas que proporciona, ¿no? Bien, entonces eso es de hidro. Mi dirección ya pues queda en el blog, los que quieren contactarme, entonces sin ningún inconveniente. Entonces vamos a poner aquí alguna dirección para que ustedes me puedan ubicar fácilmente. Vamos a poner en la parte inferior del blog. Entonces yo también hago consultoría en todos estos temas, no tengo ningún problema en trabajar con
con gente técnicos que quieran trabajar en este tema, no tengo ningún inconveniente. Y vamos a escribir aquí algunas cosas que tal vez nos puedan ayudar en algo, ¿no? Entonces vamos a abrir. Solo quiero copiar un texto nomás para no. También tengo, bueno, algunos manuales están en ResearchGate, pueden descargar de ahí. Este módulo es súper importante también para estudiantes, ¿no? Estudiantes de ingeniería agrícola, de ingeniería agronómica, ingeniería civil, para que sus clases las vayan complementando ya a nivel profesional, porque es un programa hecho a nivel profesional, ¿no? Entonces mi correo es random.ortiz@gmail.com, ¿no? Entonces esta es mi dirección de correo electrónico, y el blog en donde ustedes van a encontrar toda esta información que yo les estoy proporcionando es irrigationengineering.blogspot.com, ¿sí? Y entonces aquí encuentran todo el material de clase, presentaciones y todos los videos, ¿no? Entonces esto es siempre con minúscula, ¿no? Irrigation. Y también entonces en ResearchGate ahí me van a encontrar con mi perfil Random Ortiz Calle. Entonces van a encontrar ahí toda la información al respecto, y se pueden comunicar conmigo a través de esta información, ¿no? Entonces de esa manera podemos estar en contacto, y me pueden ubicar fácilmente en ResearchGate o dejar algún mensaje o algún comentario en irrigationengineering.blogspot.com, ¿no? Bien, entonces esto es todo lo que queremos ver sobre dehidroversión 1.5, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención.